Muy bien, continuando con la exposición, hablemos sobre la extracción y purificación ecológica del bioplástico. ¿Ya? Entonces, acá tenemos el primero, el punto uno, que es la concentración de filtración tangencial. ¿Qué va a ocurrir en este punto? El líquido que está con las bacterias se pasa por unos filtros cerámicos muy finos. El agua salada se va a separar y esa agua salada se va a mandar a un evaporador solar para recuperar la sal. Y las bacterias van a quedar juntas como una pasta húmeda y espesa. Eso es lo que ocurre en la primera imagen que corresponde a concentración por filtración tangencial. Ahora, la parte de rompimiento de bacteria ocasionado por el choque osmótico consiste en que la pasta de bacterias se le va a añadir agua dulce. Ahora, como las bacterias viven en ambientes muy salados, al momento de entrar en contacto con el agua dulce, lo que va a ocasionar es que lo van a absorber tan rápido que se van a inflar y van a explotar. Esto es lo que va a ocurrir. Va a pasar de estar en una fase salada a una fase con azúcar y lo que va a ocasionar es que se va a inflar y va a explotar. Entonces todo lo que va a estar en el interior de la bacteria se va a disolver, pero el bioplástico, como repele el agua, se va al fondo como un polvo intacto. Esto es lo que va a ocurrir en la parte del choque osmótico. Vámonos al punto 3, blanqueo y lavado. Lo que va a ocurrir es que en este punto lo que se va a añadir es agua oxigenada al 1% a una temperatura de 60 grados. Esto principalmente para quitarle el color rosado natural que tenía la bacteria. Luego va a pasar a una centrifugadora rápida que va a separar el plástico limpio de los restos líquidos. Y finalmente llegamos al punto número 4, que viene a ser el secado solar. El plástico húmedo se va a secar con el calor del sol a una temperatura controlada de 60 grados Celsius. Ahora, ¿por qué 60 grados Celsius? Porque si se calienta a más de 80, el plástico se puede dañar y se va a volver mucho más frágil. Además de eso, puede llegar a perder fuerza. Y como último paso que tenemos en la parte inferior derecha es que una vez se haya cumplido con estas cuatro etapas, va a pasar al molido. Entonces, una vez seco, se va a moler para que quede como un polvo fino y uniforme. Muy bien. Ya para ir cerrando con esta parte del desarrollo del proyecto, hablemos sobre las pruebas y evaluación del plástico obtenido. El primero, ¿no? Está la espectroscopía. ¿Qué va a ocurrir acá? Lo único que se va a hacer es que se va a pasar una luz infrarroja por el polvo para ver sus huellas digitales químicas. Esto a nosotros nos va a dar un resultado que va a ser y nos va a mostrar una señal clara de que es un bioplástico puro. Y lo más importante es que no se va a encontrar rastros de proteínas de las bacterias. Esto demuestra que el paso de hacer explotar las bacterias con agua dulce, que se había visto anteriormente en la diapositiva, en la parte del choque osmótico, ha funcionado a la perfección. Posterior a eso, vamos a entrar a la prueba de resistencia de calor o calorimetría. Acá se va a medir a qué temperatura se derrite el plástico. Y en nuestro caso se ha descubierto que no es un plástico común, sino que el PHA, que es un polihidroxialcanoato, dentro de ese grupo se tiene a los PHBB. Al ser PHBB, el material es aún mucho más flexible y se derrite a menor temperatura.
Además de eso, es más fácil moldear en máquinas industriales sin que se queme o se destruya. Eso por la parte de calorimetría. Ahora, en la evaluación de biodegradabilidad, tenemos, por ejemplo, primero, el mecanismo. Como se puede ver en las imágenes, los hongos y las bacterias del suelo ven al plástico como comida. Secretan unas sustancias llamadas enzimas, que lo habíamos visto en el inicio de la exposición, que van cortando el plástico pedacito a pedacito. Entonces, el resultado que obtendríamos es el plástico se convierte en nutrientes básicos para el suelo, agua y dióxido de carbono. O sea que al final de todo va a desaparecer por completo, transformándose en abono en exactamente 6 meses sin dejar ningún residuo tóxico. Muy bien. Habiendo terminado esta parte del desarrollo del proyecto, ya vamos a entrar a los resultados esperados. Y dentro de los resultados esperados tenemos, por ejemplo, primero la concentración máxima de biomasa total, que para nosotros es 32,4 gramos sobre litro. ¿Qué significa eso para nosotros? Que por cada litro de cultivo que se van a producir, por cada litro de cultivo se produjeron aproximadamente 32 microorganismos. Ya a eso nos referimos con biomasa total. Pasémonos a la concentración de pH-BB intracelular, que nos dice que es 23,6 gramos sobre litro. Lo que nos está diciendo es que de cada cultivo, 23,6 gramos corresponde únicamente al bioplástico acumulado dentro de las células. Como habíamos mencionado, los microorganismos con los que se está trabajando acumulan el pH. Entonces, 23,6 gramos corresponden únicamente al bioplástico sin tomar en cuenta la masa de los microorganismos. Contenido de bioplástico en la célula, correspondiente a 72,8%, que es casi 3/4 partes del peso de cada microorganismo. Están formadas por plástico, o sea que el 27% son componentes celulares, mientras que el 73% ya viene a ser bioplástico, que si nos damos de cuenta en realidad es un rendimiento bastante bueno. Muy bien. Productividad volumétrica. Cada hora, cada hora se van a producir 0,33 gramos de PHBB por cada litro de reactor. A eso nos referimos con productividad volumétrica global. Pasemos al rendimiento biomasa, al rendimiento de biomasa lactosa, que nos dice que es 0,38. O sea que por cada gramo de lactosa consumido se genera 0,38 gramos de microorganismos. No todo el azúcar se convierte en células. Una parte siempre se va a perder, principalmente en el tema, por ejemplo, de la respiración, del mantenimiento celular o de la generación de energía. Muy bien, pasamos al coeficiente de rendimiento producto lactosa, que nos dice que es 0,35. Entonces, de cada gramo de lactosa, 0,35 gramos terminan siendo convertidos en bioplásticos. A eso nos referimos con coeficiente de rendimiento de producto lactosa. Y finalmente, vamos a hablar sobre la eficiencia de extracción por choque osmótico, que nos dice que es igual al 94,2%,
¿Qué nos indica esto? Después de producir el plástico hay que sacarlo de las células, como se había hablado anteriormente. Entonces, se va a recuperar el 94% del plástico producido. Entonces, solo se va a perder un 6% durante toda la extracción, que haciendo un análisis es un resultado bastante bueno. Muy bien, vámonos con la penúltima tablita antes de terminar la exposición. Acá tenemos la biodegradabilidad comparada, tipo de plástico. Eh, el, el pH-BB obtenido a partir del lactosuero con el que se ha trabajado en este proyecto, repito, el pH-BB es uno de los tantos tipos de pHA que existen y que se producen. Ahora, en este caso, con el PHBB producido a partir del lactosuero, en 15 días ha existido un 14,2% de degradación. En 30 días un 35,8%, en 120 días un 98,5% y un 100% en 180 días. Entonces, en 180 días ha existido una degradación total. Ahora, por ejemplo, el PHB, y esto haciendo una comparación con otro tipo de biopolímeros, ¿no? Que es un homopolímero puro, en 15 días había una degradación del 8,1%, en 60 días un porcentaje de 40,2%, y en los 180 días que ha llegado a degradarse en su totalidad el PHBB a partir del lactosuero, el PHB simplemente ha llegado a tener un porcentaje de degradación del 91,4. Ahora, pasémonos, por ejemplo, a hablar de un polímero de alta densidad, de baja densidad, perdón. Este, este polietileno de baja densidad es un polímero fósil, ¿no? Y la comparación entre el biopolímero que se ha producido a partir del lactosuero, en la misma tabla se puede observar que hay una gran diferencia. Estamos hablando que en 15 días hay un 0,0% de degradación, o sea que no ha existido nada de degradación. En un 90%, mientras el, el pH-BB ha tenido un 89,1%, este polímero fósil ha tenido una degradación del 0,1%. Y mientras en 180 días había una degradación total para el pH-BB, en el caso del polietileno de baja densidad, su degradación ha sido del 0,2%. O sea que ni siquiera ha podido alcanzar el 1% de la degradación. Muy bien. Ya para cerrar y para concluir con la exposición, hablemos de las propiedades mecánicas y térmicas de comparativas de los polímeros. A ver, vamos a tomar en cuenta acá dos importantes, el pH-BB y el polietileno de baja densidad, que es un petroquímico, ¿no? Entonces, por ejemplo, la resistencia que se ha obtenido, la resistencia a la tracción, eso significa, por ejemplo, cuando nos referimos a la resistencia a la tracción, es que qué tanto va a soportar el plástico más del doble de la fuerza de una bolsa convencional, por ejemplo. Entonces acá nos dice que es del 28,4, mientras que el LDPE es del 12. Entonces hay una supremacía en cuanto a la resistencia a la tracción. En el tema del módulo de la elasticidad, se tiene que va a ser de 1,2.
mientras que la del petroquímico es del 0,2, ¿no? Entonces se sigue teniendo una buena ventaja. Ahora, la elongación de rotura. Con este dato nos referimos a cuánto se estira antes de romperse. Entonces, para el PHBB ha tenido el 65,4% de resistencia, mientras que para el LDPE ha tenido un 500, eh, ha tenido un dato demasiado alto en comparación a lo anterior. Para la temperatura de fusión se tiene una temperatura aproximada de 148,100 o 100, en un rango de 148 a 158 grados Celsius para el PHBB, mientras que para el LDP petroquímico se tiene una temperatura de fusión de 110. Y finalmente para el índice de fluidez, y esto principalmente para, o sea, esto nos está indicando qué tan fácil va a fluir el plástico fundido, ya para para los diferentes tipos de materiales industriales que se pueda crear con este tipo de biopolímero. Entonces, nos dice que para el PHBB es un 4,8, mientras que para el LDP es un 2,5%. Entonces, estos resultados que hemos obtenido nos han indicado a nosotros que el lactosuero de Pucarani puede transformarse eficientemente en un bioplástico mediante el cultivo del microorganismo que habíamos visto, que simplemente es el Halopherax mediterranei. Este proceso ha permitido aproximadamente 24 kilogramos de bioplásticos por cada lote de 1.000 litros. Esto en base a los datos que se han visto en los resultados esperados, recuperando así más del 94% de producto generado. Además, tenemos que tomar en cuenta que el PHBB se biodegrada completamente en aproximadamente 6 meses bajo las condiciones del suelo local, mientras que el plástico convencional va a permanecer intacto prácticamente, ¿no? Y bueno, finalmente, sus propiedades mecánicas son suficientemente buenas para fabricar envases y películas de plástico utilizando la infraestructura industrial existente, lo que demuestra la viabilidad técnica y ambiental del proyecto. Muchas gracias por su atención.